Paz a vosotros, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecat de Balseca. Continuando con el eslogan Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, en esta novena semana, con el subtema Las parábolas del Mesías que describen el reino de los cielos, hoy sábado 22 de marzo del 2025, nos corresponde el tema La parábola del sembrador. ¿Cómo percibe una persona el Evangelio? Basado en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 1 al verso 9. Les invito, mis hermanos, a que hagamos una oración. Oremos. Padre nuestro, una vez más aquí tus hijos reunidos, te damos infinitas gracias, Padre, por este nuevo día, por esta oportunidad que tú nos das de ir perfeccionando, de ir creciendo cada día más en tu palabra. Padre, no queremos ser esa semilla que está en tierra en donde las espinas, las piedras, no la dejan crecer. Más bien, queremos crecer, dar frutos, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, encuentre tu iglesia firme, con mucho fruto. Padre, perdona nuestras ofensas y ten misericordia de cada uno de nosotros. Todo esto por pedirte y suplicarte en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que abran sus sagradas escrituras en el libro de Mateo, capítulo 13, del verso 1 al verso 9. Leamos, mis hermanos. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla, y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre los espinos que al crecer ahogaron las plantas, pero las otras semillas cayeron en un buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Las parábolas del reino de los cielos, mis hermanos, muestran la trayectoria que sigue el reino después del rechazo de Israel hasta que el rey regrese para establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Como ya hemos dicho anteriormente, mis hermanos, el Evangelio según Mateo es la clave de la Biblia. Es como una puerta abierta al Antiguo y al Nuevo Testamento. Este capítulo 13, mis hermanos, es una parte clave y sumamente importante del Evangelio de Mateo, que nos da una comprensión mejor de la naturaleza del reino de los cielos. Mis hermanos, les invito a hacer una recapitulación de los acontecimientos. Recordemos, mis hermanos, que nuestro Señor siguió con el tema de la predicación de Juan el Bautista, que era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús expuso la ley del reino, es decir, el sermón del monte. Después demostró que tenía el poder, la fuerza, para llevar a la práctica esos principios y después envió a sus discípulos para que predicasen su mensaje. Este fue rechazado porque Israel rechazó al rey. En consecuencia, el Señor pronunció palabras de juicio contra las ciudades donde sus
obras milagrosas habían tenido lugar y contra los líderes religiosos. Cuando los escribas y los fariseos le pidieron una señal, les respondió que no les presentaría ninguna, excepto la señal de Jonás. La experiencia de Jonás había sido una señal ilustrativa de la resurrección que ellos verían cumplida en Cristo. Poco tiempo después, finalmente encontramos una invitación muy personal. Venid a mí los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Surge entonces la pregunta sobre qué sucedería con el reino de los cielos. Es evidente que Jesús no lo establecería en la tierra en su primera venida. ¿Qué pasaría con el reino durante el intervalo comprendido entre los sufrimientos de Cristo y su gloria? En el discurso de las parábolas del misterio y por medio de 7 u 8 parábolas, nuestro Señor nos explicó las condiciones existentes en la tierra durante este intervalo. Las llamamos las parábolas del misterio, porque en la palabra de Dios, un misterio es algo escondido o secreto hasta cierto momento y luego revelado. De acuerdo con esta definición, la Iglesia es un misterio, ya que no fue un tema revelado en el Antiguo Testamento. Fue revelado después de la muerte y resurrección de Cristo. De hecho, no podía haber iglesias hasta que Cristo muriese y resucitase. La carta a los Efesios dice en su capítulo 5, verso 25, que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Estas parábolas del misterio muestran la trayectoria del reino después de que éste fuese ofrecido a Israel y rechazado. Revelan que va a ocurrir entre el momento del rechazo a Cristo y el tiempo de su regreso a la tierra como rey. Con estas parábolas, nuestro Señor abarca la totalidad del periodo entre aquel rechazo por parte de Israel y su regreso a la tierra para establecer su reino. Aunque nuestro Señor presentó varias parábolas en este capítulo, solo interpretó 2 de ellas: la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Su interpretación es una guía para el simbolismo de las otras parábolas. Por ejemplo, en esta parábola del sembrador, los pájaros representan a Satanás. Ahora bien, cuando él utilizó el símbolo de los pájaros en esta otra parábola, podemos estar seguros de que no representaban a algo bueno. La parábola del sembrador es la primera de las parábolas del misterio y puede ser considerada como el fundamento de todas ellas. La siembra de semillas era una imagen familiar en Palestina. Allí escarbaban la tierra con un arado tosco. Algunas veces ni siquiera llegaban a tanto. Entonces el sembrador salía y echaba las semillas sobre la tierra. En la actualidad se utilizan máquinas para sembrar las semillas, mientras que en aquellos tiempos se sembraban a mano. Como vemos, mis hermanos, el sembrador representaba al Señor Jesús. Sabemos esto de la parábola del trigo y la cizaña. En el versículo 37, el Señor Jesús es el que siembra la semilla. Él era el rey, pero dejó de lado su túnica real y en la actualidad está realizando la tarea de un agricultor, sembrando semillas. No obstante, todavía es el rey. La semilla, de acuerdo con el versículo 19 de Mateo 13, representa a la palabra de Dios. El campo, según el versículo 38 de este mismo capítulo, simboliza al mundo, que es donde se encuentran multitudes de personas que no han recibido a Cristo. Como vemos, mis hermanos, la palabra de Dios llega a unos y a otros. Algunos la aceptan y otros no. Pero nuestra labor, mis hermanos, es sembrar esa semilla, aunque no todas la reciban. Ahora veremos, mis hermanos, sobre qué tipo de tierra cayeron esas semillas. La parábola nos menciona que son 4 tipos de tierra.
Examinemos ahora la interpretación del Señor sobre los tipos de tierra sobre los que cayó la semilla. En el versículo 4 dice que algunas semillas cayeron junto al camino y que vinieron los pájaros y se la comieron. En el versículo 19 les explicó a sus discípulos el significado. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Los pájaros representan al maligno que arrebata la semilla sembrada junto al camino. Esto deberían hacer que toda persona que afirme ser miembro de la iglesia examine su propio corazón, no aplicando esto a otros, sino a uno mismo. La tierra junto al camino aparentemente representa a miembros de la iglesia que son cristianos, es decir, que han expresado de palabra una adhesión al Evangelio. Escucharon la palabra de Dios, pero no fue la de ellos una escucha de fe. No hubo una combinación de palabra y fe. Y si hubo alguna fe, fue una fe formal e intelectual que simplemente consistió en asentir con la cabeza. En otras palabras, para cristianos como estos, el cristianismo es una posición secundaria o suplementaria. Pertenecer a la iglesia es como ser miembro de una asociación o de un club. Están en estado de congelación. No solo los encontramos en iglesias, sino que algunos han abandonado la iglesia y están implicados en diversos cultos y sectas. El segundo grupo está representado por los pedregales, Mateo 13, 20, 21, y aquel en quien se sembró semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Estas personas del terreno pedregoso, mis hermanos, pertenecen al extremo opuesto al primer grupo, que estaban junto al camino, oyentes a quienes el maligno había arrebatado la palabra sembrada. En este segundo grupo, la naturaleza carnal o física es la culpable. En vez de encontrarse en estado de congelación, estos son afectuosos, emotivos, prontos a derramar lágrimas y conmueven mucho. Son muy extrovertidos. Un ejemplo, mis hermanos, es un cohete en su plataforma de lanzamiento, pero después nunca se colocan en órbita. Al participar en reuniones especiales demuestran mucho ardor y energía, pero una vez terminado el encuentro quedan como las velas extinguidas, o sea, que tienen momentos de gran entusiasmo, alcanzando un grado de emotividad, pero sin una relación verdadera con Cristo. El tercer grupo, mis hermanos, es como el terreno espinoso, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Mateo 13, 22. A estas personas el mundo las satura, excluyendo a la palabra de Dios. En el primer grupo, el diablo ganaba a los que se encontraban junto al camino. En el segundo grupo, en el terreno pedregoso, la naturaleza física o carnal dominaba a los oyentes. Aquí en el tercer grupo, el mundo ahoga la palabra sembrada. Aparecen las preocupaciones. Algunas veces se trata de la pobreza y a otras del carácter engañoso de las riquezas.
Resulta interesante que personas de los dos extremos del espectro social, de pobreza extrema o de gran prosperidad, son las más difíciles de alcanzar para Cristo. Hay muchas personas que, agobiados por las preocupaciones del mundo, han dejado afuera la palabra de Dios. Estos tres tipos de tierra no representan a tres tipos de creyentes, porque no se refiere en absoluto a creyentes. Son personas que han escuchado la palabra de Dios y solo han profesado recibirla, es decir, han expresado verbalmente cierta adhesión a principios cristianos. Preguntémonos, mis hermanos, a nosotros mismos, ¿estamos realmente en la fe cristiana? Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Versículo 23. Estas personas, mis hermanos, son las que reciben la palabra de Dios y la comprenden. Algunos no dan mucho fruto, como espigas que solo dieron 30 granos por semilla, pero otros llegaron a producir hasta 100 granos por semilla. En el libro de los Hechos, mis hermanos, se nos habló del funcionario etíope que estaba leyendo la palabra, pero no entendía, aunque quería comprenderla. Así que el Espíritu de Dios colocó a Felipe en su camino, quien se subió al carro en que viajaba el etíope y le explicó el significado de la palabra, aclarándole que aquel que había sido llevado como oveja al matadero era el Señor Jesucristo, quien fue herido a causa de nuestra rebeldía y atormentado a causa de nuestras maldades, y aquel funcionario etíope creyó y recibió a Cristo. En aquella ocasión, Felipe estaba sembrando la semilla de la palabra de Dios. Esa es una situación propia del reino de los cielos, ya que revela que el sembrador, el Señor Jesucristo, está sembrando la simiente de la palabra en el mundo y que el Espíritu Santo la aplica a los corazones de aquellos que desean crecer. Después de que el Señor pronuncia la palabra del sembrador, versículo 9 nos dice: el que tenga oídos, que oiga. Ellos se preguntaban: si tenemos a ambos lados de la cabeza a nuestros oídos, ¿no podemos oírle? Sí. Observemos la pregunta y la respuesta, mis hermanos. Versículo 10. Y acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Recordemos, mis hermanos, que parábola procede del griego parábole. Contiene la idea de tirar algo junto a un objeto para medirlo o compararlo. Por ejemplo, mis hermanos, es como poner una regla al lado de una tabla para medirla o compararla. Esa regla es una parábola colocada con el propósito de medir y comparar. Nuestro Señor pronunció parábolas para comparar la verdad celestial que Él colocaría frente a nosotros con las cosas naturales terrenales, con el propósito de que entendiésemos mejor aquellas verdades espirituales. En el versículo 11 dice: y respondió Él, les dijo: ¿por qué a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido? Si una persona quiere conocer la palabra de Dios, puede conocerla. Aquel que verdaderamente desee conocer la verdad, puede conocerla. Pero una persona también puede cerrar sus oídos a esas palabras. Hay multitud de personas de miras amplias, tolerantes, que cierran sus oídos a la palabra de Dios. Si tú no quieres oírla, no la oirás. No solo no conseguirás oírla, sino que no la comprenderías, aunque efectivamente la oyeses.
tienes que tener la clase de oído que realmente quiere oír la palabra de Dios. En el versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Si conoces un poco de la verdad y quieres saber más, mi amado hermano, el Señor te añadirá ese conocimiento. Si por el contrario no quieres conocer la verdad, el Señor se encargará de que no la encuentres. El Señor nunca cerrará la puerta a aquel que quiere oír. Él dejó bien claro que ese era un motivo para hablar utilizando parábolas a aquellos que no quieren oír, no las entenderían. El Señor extrajo su parábola de las cosas comunes, elementos que la gente de aquel tiempo se sabía al dedillo. Él les explicó las grandes verdades espirituales, ilustrándolas con cosas que ellos podían conocer y ver. En la parábola del sembrador vemos lo que podía calificarse como las condiciones del reino de los cielos. Es decir, que esta parábola presenta la autoridad de Dios sobre toda la tierra, mientras Él llama a un pueblo alrededor de su nombre. Y Dios está llevando a cabo hoy su programa por medio de la Iglesia, el organismo llamado, compuesto por todos los creyentes verdaderos. En consecuencia, el reino de los cielos en la actualidad se encuentra en una condición en la que Dios está realizando su programa de atraer a los seres humanos hacia un conocimiento y experiencia personal de salvación en Cristo. La exhortación de Jesús a las personas fue: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto quiere decir que es una parábola para reflexionar y examinar la condición del corazón. Mi amado hermano, yo te pregunto, ¿cuál tipo de terreno somos? ¿En cuál tipo de terreno estamos sembrando? Por un lado, debemos meditar sobre la condición de nuestro corazón. ¿Estoy permitiendo que Dios reine en todas las áreas de mi vida? ¿Vivo para Él y tomo tiempo para escuchar su voz? ¿Estoy sembrando activamente y dando fruto para la gloria de Dios? Por otro lado, si servimos a Dios y vivimos para Él, somos llamados a sembrar la semilla del Evangelio donde quiera que vamos. Esta es una labor preciosa, pero a veces puede ser frustrante si no vemos los frutos deseados. Sabemos que estamos sembrando la semilla correcta. La diferencia está en el terreno. ¿En quién debo invertir mi tiempo? ¿Dónde está el terreno preparado para recibir la semilla? Debemos pedir a Dios que nos guíe para encontrar la buena tierra. Los que están preparados para recibir su mensaje de salvación, no debemos permitir que la frustración y el desánimo se nos apoderen de nosotros cuando no vemos los resultados que anhelamos. Es necesario preservar, mis hermanos. Obedecer a Dios es lo más importante. Puede que hoy tenemos nosotros o caminemos llenos de espinos, pero si llevamos fielmente la palabra de Dios, algún día encontraremos la buena tierra que dará fruto a 100 por 1. Mis amados hermanos, tengan ustedes un bendecido día junto a su familia. Paz a vosotros, mis hermanos.